A lo largo de la historia, con relativa frecuencia, los hombres han acometido empresas temerarias, arriesgadas y a primera vista inviables. Bueno, pues las que fracasaron casi nadie las recuerda, mientras que las que tuvieron éxito suelen ganarse la inmortalidad. Ese fue el caso del inverosímil intento de Aníbal, general cartaginés, de atravesar los Alpes con su ejército de elefantes para atacar Roma. Hoy les presentamos la cápsula titulada Aníbal y su ejército de elefantes. Somos Oscar Sasso y Daisy Toussaint y esto es Anécdotas de la historia. Nos remontamos al siglo V a.C., en el que las rutas comerciales del mar Mediterráneo pasaban de haber sido control griego y fenicio a serlo romano y cartaginés, concretamente de dos ciudades con espíritu expansionista que se disputaban la hegemonía, Roma y Cartago. La primera pasando de su etapa monárquica a la republicana, gobernada por un senado y expandiéndose por la península itálica y el Mediterráneo, aunque más tarde llegara a dominar casi toda Europa. La segunda, Cartago, su competencia, antigua colonia fenicia establecida en la actual Túnez, que había llegado a dominar el norte de África, las islas de Sicilia, Córcega, Cerdeña y también las Baleares, así como vastos territorios en el sur y en el este de la península ibérica, con asentamientos importantes en Barcelona, en Ibiza, en Cádiz y más tarde el de Cartago Nova o Cartagena. Hasta el siglo III a.C., ambos imperios se repartían territorios a base de tratados, pero llegó un momento que el Mediterráneo no fue lo suficientemente grande para los dos y comenzaron las guerras púnicas. La primera se produjo entre el 264 y el 241 a.C. El general cartaginés Amílcar Barca de Cartago, con amplio desenvolvimiento en el mar como herencia fenicia, desembarcó en la península ibérica y sometió a diferentes establecimientos íberos, con la fuerte oposición de Roma. Pero los romanos, cuya fortaleza expansionista era por tierra, decidieron ampliar su flota y, tomando como base a una vieja embarcación cartaginesa abandonada, imitaron hasta el último de sus elementos para fabricar infinidad de barcos con los cuales tomaron Sicilia, Córcega y Cerdeña. Por esa rivalidad, Amílcar Barca hizo jurar a Aníbal, cuando solo tenía 11 años, odio eterno a los romanos. Pero el muchacho quedó huérfano muy pronto al morir Amílcar cuando cruzaba un río luchando contra guerreros íberos. Entonces, entre Aníbal y su tío Asdrúbal, que llamaban Asdrúbal el Bello, siguieron anexionándose territorios y asentando el imperio, llegando a firmar un tratado con Roma para dividir los dos imperios justo en la frontera natural que hacía el río Ebro, siendo desde entonces dominio romano hacia el norte y dominio cartaginés hacia el sur. Pero después el mismo Asdrúbal fue asesinado, quedando Aníbal al frente del ejército con solo 21 años, aunque ya con amplia experiencia diplomática y militar que aprovechó para pacificar todo el territorio cartaginés en la península ibérica, a excepción de una plaza que se declaró aliada con Roma. Nos referimos a Sagunto, por lo que procedió a sitiarla hasta que, agotados los habitantes, prefirieron suicidarse en masa antes de entregar la plaza. Esto tensó aún más las relaciones con Roma y se declaró la Segunda Guerra Púnica, en la que el intrépido general cartaginés aglutinó un poderoso ejército mercenario, ya que el grueso meramente cartaginés, en vez de utilizarlo en conquista, era retenido para defender posibles ataques a sus posesiones. El joven Aníbal, en vez de esperar el ataque rival preparando sus defensas, decidió avanzar hacia la mismísima ciudad de Roma. Hombre, lo normal habría sido hacer el recorrido por mar, pero lo cierto es que los romanos ya contaban con más naves que las que hubiera podido aglutinar Aníbal, de por sí insuficientes para albergar tan descomunal ejército, razón por la que se decidió hacer el recorrido a pie, tomando en principio la ruta más corta, es decir, la costa de Levante, vadeando los Pirineos por el este y avanzando por el sur de la Galia
Pero entonces en ese momento tuvo noticias de que las legiones romanas salían al encuentro, entonces decidió tomar rumbo al norte, a la altura del río Ródano, para rodear el macizo de los Alpes y luego atravesarlo de norte a sur hasta entrar en la península itálica. Ya de por sí movilizar a 50.000 soldados de infantería y 10.000 de caballería suponía una proeza mayúscula, pero es que además llevaba unos 40 elefantes de guerra con el objetivo de romper las filas de las legendarias legiones. Bueno, pues aún así, y a pesar de las advertencias de los guías locales respecto al riesgo de que les sorprendieran el invierno en las montañas, acometió la temeraria epopeya. Muchos se preguntarán de dónde habían salido los mencionados elefantes, porque si nos remontamos, o si nos remitimos, mejor dicho, a las dos subespecies actuales, se reducen, pues eso, al elefante africano, poderoso e indómito, y al asiático de menor tamaño pero domesticable. Sin embargo, ninguna de esas dos opciones clasificaría para encuadrar los elefantes que el ejército cartaginés criaba y educaba en la península ibérica. El africano por su condición ingobernable y el asiático por la lejanía de su hábitat original, pero al parecer no eran de ninguna de estas dos subespecies, sino de una tercera ya extinta, la Loxodonta africana faraonensis o elefante del Atlas, que es una variedad del elefante africano, pero de más reducido tamaño y más acostumbrado a esa zona montañosa del norte de África, donde está la cordillera del Atlas, que es donde es oriundo. Durante meses estuvieron avanzando tortuosamente por pasos y desfiladeros difíciles, incluso para las caballerías. Imaginen entonces para los 40 elefantes. A pesar del trabajo arduo de los zapadores, entre el frío y los despeñamientos, perdieron casi todos los paquidermos. Solo la confianza que tenían sus hombres en la determinación de Aníbal les permitía continuar. Finalmente, la expedición llegó al valle del río Po con un ejército extenuado y debilitado con numerosas bajas, pero un merecido descanso les permitió recuperar fuerzas, anexionar efectivos de pueblos sometidos por Roma y reabastecerse de más elefantes procedentes de África. En la península itálica, el ejército cartaginés avanzaba inexorable hacia el sur, arrollando a cuanto enemigo salía a su paso. En el río Trebia, Aníbal hizo gala de una excelente estrategia militar, iniciando un ataque de su caballería mubia contra el campamento romano antes del amanecer, provocando que los legionarios les persiguiesen hasta la zona donde les esperaba el grueso del ejército cartaginés. Y una vez cayeron en la trampa, 2.000 soldados de élite, apostados convenientemente detrás, terminaron de cercar a la legión romana hasta destrozarla. En cada victoria cartaginesa, Aníbal ordenaba soltar a los prisioneros, tratando de ganarse el favor e incitar a la rebelión contra Roma. En el invierno del 217 a.C. y luego de pasar el invierno en Bononia, actual Bolonia, el hábil general cartaginés cruzó los Apeninos y en algún momento de la travesía adquirió una fuerte infección en un ojo que finalmente él mismo cauterizó quedando tuerto. Mientras tanto, en la ciudad de Roma cundía el pánico ante la inminente llegada del ejército invasor. Un nuevo cónsul, Cayo Flaminio, salía a su encuentro para tratar de frenar el avance, pero Aníbal atrajo al impulsivo cónsul hacia su terreno para infligir una nueva derrota a los romanos. Como medida desesperada, en Roma se eligió al veterano Cayo Máximo como dictador con poder absoluto por 6 meses para manejar tan terrible crisis. Muchos historiadores militares se preguntan por qué en ese momento Aníbal no tomó la ciudad de Roma. Bueno, pues unos opinan que carecía de artefactos de asalto para demoler y sortear las murallas de la ciudad. Otros sostienen que se dirigió al sur de la península itálica para pedir refuerzos a Cartago y para pedir materiales para el asedio y mientras descansar para seguir después tomando y saqueando plazas, así como reclutando más soldados, mientras Roma también reagrupaba y reforzaba su ejército, llegando a juntar el impresionante número de 80.000 efectivos, que casi doblaba el ejército púnico, es decir, el ejército cartaginés, de manera que en ese momento decidieron los romanos ir al encuentro de Aníbal para entablar batalla. Esta se celebró en Cannas.
Tal vez fue la inexperiencia de los nuevos legionarios frente a la del veterano ejército cartaginés y otra vez la astucia estratégica de su general en jefe. La cuestión es que en otra de sus magistrales tácticas envolventes, combinando sus honderos baleares, sus lanceros libios y la versátil caballería númida atacando por los flancos, facilitaron que su infantería, con los elefantes como punta de lanza, destrozara las formaciones romanas. Aníbal logró una espectacular victoria causando 50.000 bajas y 10.000 prisioneros en tan señalada batalla que hasta hoy en día se estudia en los manuales militares. Pero de nuevo sus oficiales le cuestionaban que aún no tomara la decisión de atacar Roma. El historiador Tito Livio atribuía a Majarbal, uno de sus lugartenientes, la siguiente frase: sabes vencer a Aníbal, pero no sabes aprovechar la victoria. Entonces el general romano Escipión el Africano entró en el escenario bélico dirigiendo sus legiones a la península ibérica, sometiendo Cartagena y Cádiz, últimos reductos del poderío púnico allí, para embarcarse después hacia Cartago. Entonces Aníbal también debió cruzar el mar para organizar la defensa de su ciudad natal. Finalmente, romanos y cartagineses se enfrentaron en la batalla de Zama. Allí Escipión el Africano usaría una ingeniosa treta para contrarrestar la fuerza de los temidos elefantes. Simplemente reclutó un buen número de cerdos que untaron de brea y prendieron de fuego frente a los paquidermos, que, espantados con los gritos de los cochinos, retrocedían arremetiendo contra el propio ejército cartaginés. El ejército púnico perdió la batalla en su propio campo y Aníbal debió huir y sufrir la persecución romana allá donde fuera. Ya viejo y cansado, en Anatolia, su última morada, terminó suicidándose. En cuanto a Cartago, fue incendiada por los romanos y ardió por 17 días. Después sembraron sal en el terreno para que jamás se reconstruyera. Esto constata que los imperios nacen, encuentran su punto álgido y luego caen hasta desaparecer. Al propio Imperio Romano le sucedió después a mano de los pueblos bárbaros. Sin embargo, el nombre de Aníbal Barca alcanzó la inmortalidad que le dio su fina estrategia militar y, por supuesto, la determinación para atravesar los Alpes con sus elefantes, tal y como hemos recogido en esta belicosa anécdota de la historia.